Nunca pensé que escribiría algo así, pero necesito sacarlo de mi pecho. Cuando conocí a Andrés, tenía 22 años y creía que el amor era aguantar. Él era carismático, de esos que saben cómo mirar para hacerte sentir pequeña y especial al mismo tiempo. Al principio era atento. Me mandaba mensajes cada hora. Quería saber si había comido, si estaba bien. Me sentía cuidada, hasta que entendí que no era cuidado, era control. De a poco me fui apagando. Me decía qué ropa ponerme, con quién hablar, incluso cómo reírme en público. Y cuando algo no le gustaba, su mirada cambiaba. No gritaba, no al principio, pero sus silencios dolían más que cualquier palabra. Hasta que un día me empujó. Fue pequeño, un reflejo, dijo. Lloró, prometió cambiar. Y yo le creí. No era fácil de ver desde afuera. Mis amigos se alejaron porque él no los soportaba. Mi familia empezó a llamarme menos, porque siempre estás ocupada con él. Me aisló con una sonrisa. Lo peor era que me convencí de que yo tenía la culpa de todo. Si él se enojaba, era porque yo lo había provocado. Si lloraba, era porque lo había decepcionado. Recuerdo una noche, estábamos en su apartamento y escuché su celular vibrar. Fui a ver, solo por curiosidad, y vi el mensaje de una chica con un corazón. No me dio tiempo de preguntar nada. Me arrebató el teléfono y lo estrelló contra la pared. Ahí supe que estaba atrapada. Fue una coincidencia absurda. Mi jefe me pidió que acompañara a un nuevo proveedor a revisar unos documentos. Era Julián, un tipo callado, amable, con una sonrisa tímida. Lo que me llamó la atención fue cómo me miraba, sin querer poseerme. Me escuchaba, y eso, después de tanto silencio impuesto, era casi un milagro. No pasó nada ese día, solo hablamos, pero cuando volví a casa sentí una culpa que no entendía, como si haber sentido paz por un momento fuera una traición. Andrés lo notó. No sé cómo, pero lo notó. Me preguntó por qué estaba tan feliz, con ese tono que te hace temblar. Mentí. Le dije que nada, pero en su mirada vi esa sombra que conocía demasiado bien. Julia me escribió días después. Solo quería agradecerte por la ayuda. Espero que estés bien. Fue tan simple, tan normal, que me puse a llorar. Nadie me preguntaba si estaba bien sin esperar algo a cambio. Empezamos a hablar, muy poco al principio, en la oficina, por mensajes. No sabía si era amistad o algo más, solo sé que me daba aire. Una noche, después de una discusión con Andrés, porque no le contesté una llamada mientras cocinaba, me encerré en el baño y le escribí a Julián. No sé por qué te cuento esto, pero tengo miedo. Su respuesta fue corta, pero me dio fuerza. No estás sola, no lo olvides. Las semanas pasaron y el control de Andrés se volvió más violento. No físicamente, pero sí en sus palabras. Me revisaba el teléfono, las redes, el historial de llamadas. Empecé a borrar los mensajes de Julián, pero guardaba en mi mente cada palabra suya como si fueran pequeños faros en la oscuridad. Un día, después de otra pelea, salí corriendo de casa sin saber a dónde ir. Terminé frente a un café, y ahí estaba él, Julián. Me miró y no dijo nada, solo me ofreció su abrigo. No me tocó, no intentó abrazarme, solo me dejó respirar. Esa noche, al volver, Andrés me esperaba despierto. No sé cómo lo supo, pero sabía que había estado con alguien. No gritó, no golpeó, solo me miró con una calma que me heló la sangre. Si me dejas te vas a arrepentir toda la vida. Cerré la puerta del baño, temblando, y llamé a Julián. Ayúdame. Llegó en menos de 20 minutos con la policía. Andrés fue detenido esa noche. No por mí, sino por denuncias previas. Nunca lo supe. Los primeros días fueron un vacío. Me sentía culpable por haberlo dejado, por estar libre. No podía dormir, tenía pesadillas. Julián me visitaba, pero no intentaba llenar el espacio. Solo me acompañaba.
Me hablaba del cielo, de cosas pequeñas. Una tarde me dijo, no quiero salvarte, solo quiero que recuerdes quién eras antes de tener miedo. Y eso cambió todo. Pasaron meses antes de que pudiera llamarlo mi pareja. No quería repetir los patrones, no quería depender, pero con él no había cadenas, no había condiciones, solo paciencia. Aprendí a querer despacio, sin miedo. Y lo más increíble fue que él nunca me pidió que lo amara. Me dejó descubrirlo sola. A veces todavía sueño con Andrés, con su voz, su control, sus ojos, pero ya no me paraliza. Ahora entiendo que sobreviví, que me reconstruí, y que no todos los finales felices son perfectos. Algunos simplemente son libertad. Hace poco, Julián me llevó al mismo café donde nos vimos por primera vez. Me dio una libreta y dentro había una frase. Esto no es el final, es el principio que merecías desde el inicio. Y supe que... Habían pasado casi 2 años desde aquella noche en que la policía se llevó a Andrés. Julián y yo ya vivíamos juntos, en una casa pequeña cerca del campo. Plantamos un árbol en el patio, porque él decía que las cosas que crecen despacio duran más. Por fin dormía tranquila, o eso creía. A veces cuando el viento golpeaba las ventanas, me despertaba sobresaltada. Siempre pensaba, ya no puede hacerme daño, pero una parte de mí seguía mirando por encima del hombro, hasta que un día lo vi. Era una tarde gris. Julián había salido a trabajar y yo estaba en el jardín. De repente, algo me hizo mirar hacia la calle, y allí, entre los árboles, una silueta, alta, quieta, observando. No necesitaba verlo bien para saber quién era. Andrés. Mi cuerpo entero se congeló. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando di un paso atrás, lo vi sonreír. Una sonrisa pequeña, la misma que usaba antes de romper algo. Entré corriendo a la casa, cerré todas las puertas y llamé a Julián. Está aquí, lo vi. Su voz del otro lado fue firme, pero con un tono que me hizo temblar. Voy en camino. No salgas esa noche. La policía patrulló la zona. No encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente era un malentendido, que los agresores a veces buscan intimidar, pero no vuelven a actuar. Pero yo lo conocía. Andrés no era de los que se rendían. Los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. La puerta del jardín entreabierta, un olor familiar en el aire, una nota en el parabrisas de mi carro. Extraño nuestras charlas. Cada letra era una amenaza velada, y cada día mi miedo crecía. Julián no me dejaba sola. Me instaló cámaras, reforzó las cerraduras, cambió las rutinas. Pero más allá de eso, nunca me trató como una víctima. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones, dijo en voz baja, no voy a dejar que te vuelva a tocar. No era una promesa vacía, era una declaración. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien no quería poseerme, sino protegerme sin quitarme la voz. Fue una tarde de lluvia. Julián se había quedado trabajando en casa, y yo fui a comprar pan al pueblo. Cuando regresé, la puerta principal estaba abierta. Entré despacio. Mi corazón martillaba. Lo vi en el pasillo, empapado, con esa mirada que me había perseguido en sueños. Hola, amor. Andrés sonrió como si el tiempo no hubiera pasado. No puedes escapar de lo que eres. Sin mí, no eres nada. Intenté retroceder, pero él me sujetó del brazo. La sensación fue como volver al pasado. El mismo frío, el mismo terror. Y entonces, una voz detrás de mí. Suéltala. Julián estaba allí, con el rostro tenso, la respiración contenida. No gritó, no perdió el control, solo caminó hacia nosotros con calma. Andrés se burló. ¿Y tú quién eres? ¿El nuevo juguete? Julián no respondió. En un solo movimiento, apartó mi cuerpo y lo empujó contra la pared. Ella ya no te pertenece.
y no vas a volver a tocarla. El ruido atrajo a los vecinos y la policía llegó pocos minutos después. Andrés fue arrestado nuevamente, esta vez con una orden de alejamiento definitivo. Cuando todo terminó, lloré como si me desbordara algo que llevaba años conteniendo. Julián no dijo nada, solo me abrazó. No era un abrazo de te salvo, era uno de ya estás libre de verdad. Las semanas siguientes fueron extrañas. El miedo se fue, pero el cuerpo tardó en creerlo. Julián me acompañó a terapia y aprendimos juntos a construir sin prisas, sin sombras. Un día me llevó al jardín, donde habíamos plantado el árbol. Me tomó la mano y me dijo, no quiero reemplazar tu pasado, quiero ser parte de tu futuro. Y ahí, bajo las ramas, me propuso formar una familia. Hoy, mientras escribo esto, tengo 6 meses de embarazo. A veces por las noches siento que el miedo intenta colarse otra vez, pero entonces Julián me toma la mano y me recuerda que ya no soy esa mujer que sobrevivía, soy alguien que vive. Llamaremos a nuestra hija Luna, porque fue lo único que me acompañó en las noches más oscuras. Y aunque el pasado no se borra, aprendí que hay amores que no llegan a rescatarte, sino a enseñarte a caminar con fuerza cuando ya pensabas que no podrías hacerlo más. A veces, la justicia no está en los tribunales, sino en aprender a no tener miedo de volver a amar. Eso fue todo, gracias por ver. Esto es Historias con S. Sígueme en mis redes sociales.